Aquí nos vemos, tu punto de encuentro, tu lugar, lo mejor del entretenimiento. Aquí nos vemos, tu lugar, tu punto de encuentro, tu lugar, lo mejor del entretenimiento. Aquí nos vemos. Aquí nos vemos, buenos días, ¿cómo están? Otra vez aquí en tu punto de encuentro, el encuentro que tienen ustedes con nosotros para contarles de todo. Hoy me voy a encontrar un poquitico solo en la primera parte del programa y es porque resulta que aquí en la ciudad estamos acostumbrados a algunos cierres de vías. A Zairita la cogió como de improviso un cierre de vía y pues obviamente en cualquier parte, aquí se chocan dos carritos y ahí mismo forman el trancón más grande. Y digamos, en este caso, dirigiéndonos en el sector del sur, con más razón. Pero bueno, aquí estamos en tu punto de encuentro, el encuentro que tienen ustedes con nosotros para contarles de todo. Hoy, viernes de recocha, ya empiezo otra vez el fin de semana. Pues tuvimos una semana como muy rara, ¿cierto? Una semana más bien como muy random porque pues obviamente teníamos el puente del 1 de mayo, puente que estuvo también, digamos, marcado por lo que fueron las marchas. Eso no para de escándalo en escándalo. Ya hoy hay un escándalo grande sobre unas coimas realmente que inclusive hasta el presidente del Senado está por ahí involucrado. Una asesora o una consejera de la presidencia fue la que llevó el dinerito. Entonces, esto no cambia, muchachos, de izquierda a derecha, de centro, donde sea. Mejor dicho, progres, liberales, conservadores, lo que sea, siempre vamos a nadar en la misma corrupción. Esto no cambia, no es ni de un partido ni del otro, es de seres humanos y de personas realmente lo que es. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales, estamos como @mtu. En Instagram, asimismo @mtu en TikTok. Y los que de pronto se pierdan el programa, si les llega por, obviamente, su TV y nos está viendo en este momento el TV, es porque su cable operador pues está recibiendo la señal de canal CNC, programa Tu Punto de Encuentro. Pero además, recuerde que también el programa queda colgado en las redes sociales, ustedes lo pueden ver después por Facebook si se lo perdió, y asimismo por YouTube también. Entonces, como hoy es viernes de recocha, vamos a arrancar con toda porque pues en la semana tenemos reflexión, después tenemos frases de la semana que son motivadoras, frases que nos llevan por allá a pensar y que nos dejan siempre como un mensaje. Esta es una frase que también nos va a dar un mensaje, pero es la frase loca de la semana. Entonces, con esta frase arrancamos hoy lo que es Tu Punto de Encuentro. Hoy, viernes de locura, viernes loco en Tu Punto de Encuentro. Aquí está la frase de la semana. Aquí nos vemos. En la vida hay que tomarse todo con calma, menos la cerveza porque se calienta. Aquí nos vemos. En la vida hay que tomarse todo con calma y es verdad, menos la cerveza porque se calienta. Y yo les voy a dar, digamos que voy a hacer una referencia a eso. Y es que, por ejemplo, en mi caso no soy muy tomador de cerveza, pero la verdad me cuesta ver a esas personas que piden, por ejemplo, los Aguilón, los Pilsenón, unas cosas que son así grandes, unas cervezas grandísimas, inclusive digamos que eso no es un invento colombiano, digamos que en otras partes, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de probar una cerveza negra, una cerveza que es holandesa y la verdad que el tamaño es como lo mismo, tamaño grande, pero se pregunta uno, ¿qué le pasa a esa gente después de 20 minutos cuando la cerveza, si pequeña, digamos, pierde el frío, si usted se la deja de tomar, dígame, esas cervezas al clima, o por el contrario, esas personas, compas, se veía mucho en la parte de los pueblos que sacaban el petate, que le llaman el petate, destapaban cervecita y eran totalmente al clima, la que iban tomándosela la dejaban ahí, mejor dicho, la iban dejando como en la mesa, pero eso realmente era totalmente al clima. ¿Cómo les pasa una cerveza al clima? Bueno, hay gente que les gusta. Mira, hoy también tenemos, ya ahorita que nos entre Zairita, igual compartimos con ella, pero hoy tenemos tema del día y este tema del día de hoy es mi acuerdo de, y es que surge a raíz de que ayer, por ejemplo, estuve escuchando un programa en radio y estaban hablando del directorio telefónico. ¿Se acuerdan de eso? Los que somos vieja guardia, pues obviamente conocimos el directorio telefónico. Hoy en día hay unos directorios telefónicos, pero ya muy diferentes. Ya no hay necesidad de gastar papel, ya no hay necesidad de imprimirlo, ya todo es por la web, por las redes sociales. Usted ya busca lo que quiere buscar, le aparece el teléfono, la ubicación, es mejor dicho, a qué horas abren. A nosotros, a la vieja guardia, nos tocaba buscar cosas por el directorio telefónico. ¿Sí me entiende? Cositas, y había gente que se hacía inscribir para usted aparecer en el directorio telefónico. No todo el mundo aparecía, pero algunas personas sí pagaban para aparecer, y es el caso
de un amigo, por ejemplo, que aparecía en el directorio telefónico y en esa época era como ser uno viral también, era muy famoso, entonces uno simplemente lo buscaba por Andrés Guerra, entonces uno decía Andrés Guerra, buscaba ahí como por la parte del apellido y el hombre aparecía, pues aparecía obviamente el teléfono de la casa del hombre, y eso era muy novedoso para nosotros, pero mejor dicho, me acuerdo de buscar en el directorio muchos de los teléfonos, después fue avanzando la tecnología y yo me acuerdo de llamar a un número y ese número te decía, digamos, era como el directorio, pero ya era más sofisticado porque llamabas a un número y preguntabas, el número de, no sé, digamos cualquier cosa, de la cigarrería Colombia, entonces el número de la cigarrería y te lo escribía, ya no había que buscarlo. Mejor dicho, yo me acuerdo de esas partes, inclusive me acuerdo de antes, en otros tiempos, pues no te llegaba el email para los que están muy jóvenes, ni te llegaban los WhatsApp, ni te llegaban el correo electrónico, no. Te llegaba era que un señor que era el cartero, eso ya desapareció. Yo realmente me acuerdo de esa parte porque debajo de la puerta de uno, pues digamos que en Colombia los buzones no son tan usados porque tenemos una cultura muy diferente, buzón que haya, buzón que violan. Entonces no había mucho buzón, sino que el cartero llegaba hasta tu puerta y por debajo de la puerta te tiraba la carta o la correspondencia que te llegara. Eso era así. Ahorita con Sarita seguimos compartiendo muchos más, me acuerdo, porque la verdad esto es de como muy vieja guardia. Como hoy es viernes de recocha, les voy a dar un videito cómico con lo que compartimos todos los viernes de caídas, de bloopers, mejor dicho, de todo lo que nos pasa en la vida diaria, que como hemos hablado muchas veces con la nena y con Zairita, hoy en día es mucho más frecuente de que se den, porque ya pues obviamente estamos grabados por todas partes. Entonces, aquí empezamos Tu Punto de Encuentro con un video loco de fin de semana, sobre todo de viernes, recordándole a la gente que este es Tu Punto de Encuentro en el día viernes de locura. Aquí está. Aquí nos vemos. El señor de allá de Rafa no se ha mojado. ¡Aguantaba la moja! Sorpresa. Venga, va. Una. Da igual. Una, dos y tres. Toby! Which child can respond? It's not. It is not that hard. Estoy informándole a usted, 6 de la mañana, 52 minutos. ¡Ay! Vea este miserable. ¡Ay!
Mire usted. Así es. हे हरिनाम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद ये क्या हुआ You good? I thought it motherfucker this morning. Get in the car. Get in the car. Aquí nos vemos. Soy Divanicet Cash, periodista y presentadora de La Voz de América. Ir más allá de la noticia, escuchar las voces de las minorías y de las comunidades más vulnerables para informar sobre sus necesidades y logros es mi pasión. Desde Washington, visibilizar la diversidad étnica de Estados Unidos y de la comunidad hispana es parte de una pasión que compartimos en La Voz de América, donde la prensa libre importa. Bueno, y quiero que vean esto, cómo queda el crudo inclusive impregnado, pegado a la piel. Esto es algo imposible de quitar. En un puesto de policía, cuántos habían, cuándo eran los relevos. Mueven el área. Drogadicción es la culpa del asesinato y también la corrupción. Lastimosamente, la comunidad no nos dejó pasar los elementos que traemos para los niños. Aquí nos vemos. Hola, ¿qué tal? Iniciamos el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Noticiero científico y cultural iberoamericano NSC presenta. Aquí estamos García y yo en un evento que él me dijo, nena, acompáñeme, que a mí me da miedo ir solo a hablar allá. Entonces yo fui, estuve sacando la cara por él, no me voy a ir sacando la cara por él. Yo, la verdad, nena, le voy a recomendar. Yo de usted haría un cursito de Photoshop, la verdad. No, ¿Cómo no. para que diga? ¡Atención Medellín! ¡Regresa! Después de 6 años, el parque de diversiones más grande y extremo, Los Valentinos. Más de 25 super atracciones y King Kong, la atracción viajera más grande del planeta. Inauguración 19 de abril, ubicado en Ciudad del Río. Compra tus boletos en preventa y obtén 30% de descuento a través de mundoboletos.com. Parque de diversiones de Los Valentinos. Aquí nos vemos. Y regresamos a tu punto de encuentro. Mire, me acuerdo hay muchas cosas que obviamente han cambiado, pero dentro de esas, los dulces, por ejemplo, también han sido, digamos, un factor determinante, porque obvio no son los mismos que nos tocaron a nosotros los que hoy en día existen. Y les voy a contar una historia. Yo me acuerdo de un dulce muy famoso que todavía existe, obviamente, es un dulce americano.
Y tenía la particularidad, en su mayoría lo traían de sandía, y tenía la particularidad de que usted eso lo masticaba y lo masticaba y lo masticaba. Y era muy charro porque los dulces, o digamos que los chicles colombianos, a la media hora ya no sabían a nada. Pero este chicle en realidad era dele y dele y dele. Y no era sino pegarlo inclusive de donde usted, cualquier parte del dormitorio, de un vaso, de cualquier parte, usted al otro día lo masticaba y seguía todavía con el mismo sabor. Me acuerdo de eso, ¿por qué? Porque realmente ese chicle se hizo muy famoso entre los jóvenes de aquella época, precisamente por eso, porque era todo el día uno dándole y nunca perdía el sabor, sabía a sandía impresionante. Miren, en lo más viral, hoy vamos a tocar un pequeño tema, y es que de pronto por lo que ha estado, o por lo que hemos estado de pronto muy atacados con esta parte, de lo que fue el puente y de lo que fue ese vestido tan atravesado, pero se suscitó una polémica muy fuerte con Jason Jiménez. Jason Jiménez, a unos muchachos de un podcast de una radio de aquí de Colombia, les dio unas declaraciones en las que estaba hablando de todo, pero digamos que en el momento de hablar como de su integridad, de su vida personal y todo, pues lanzó, digamos que unas sentencias muy fuertes, y lo dijo como en, hay que decirlo, como en un tono más bien como mafiosudo, porque aseguraba que el que se metiera con él, pues obviamente terminaba casi que muerto. Eso suscitó un montón, pero un montón de críticas, la gente se le fue encima, de eso han derivado miles de videos, gente en Twitter lo ha cogido, por ejemplo, les voy a hacer una referencia, no sé si se acuerdan de Connie Camelo. Connie Camelo es aquella que hizo, digamos, Los Reyes, que hacía Hilda, que hoy en día está como muy desaparecida, la verdad. Y ella en Twitter le dio duro, creo que sacó por ahí unos 10 o 20 Twitter, y todo lo que decía la gente, ella fue una de las que le dio durísimo. Jason Jiménez, pues estando en España, dio como unas declaraciones pidiendo perdón, pidiendo disculpas, se malinterpretó lo que quiso decir, yo digo que de pronto no, lo que dijo lo digo y dicho está. Sin embargo, para los que se perdieron, por ejemplo, ¿cuál fue el video más o menos original? El video original en donde él da las declaraciones. Pues aquí se los tengo hoy en Viernes de Recocha, porque la verdad esto sí ha sido una de las cosas más virales, sobre todo en la parte de la farándula aquí en Colombia esta semana. Entonces aquí está Jason Jiménez y la partecita en donde él hace referencia a que si se meten conmigo, pues casi que terminan muertos. Aquí está. Aquí nos vemos. ¿Tenido miedo por su vida? Hoy no. Hoy no, porque las personas con las que tuve problemas saben que yo sé todo sobre ellos. Y a mí me quiere mucho la gente, tanto los buenos como los malos. Entonces, si a Jason Jiménez le hicieran algo, sí, Dios no lo permita, pues sería una cagada horrible, pero ninguno de ellos quedaría vivo. Eso sí está claro. O sea, en este país yo soy una de las personas que más quieren, y hay personas que tienen mucho poder, que saben que si me tocan, se van a muerte simplemente por el sentimiento que tienen hacia el artista. El sentimiento popular. He sido bueno, entonces como que dicen, pero ¿por qué le van a hacer daño? Porque no se dejó robar, ¿me entendés? Sí. No, conmigo es difícil el tema, me quiere todo el mundo, me quieren los buenos, me quieren los malos, me quieren los de la costa, los de Cúcuta, los de Pasto, los del Cauca, los del Valle, los de Antioquia, todo el mundo me adora, weón. Entonces ellos saben que meterse con un Jason Jiménez lastimosamente es ponerse una lápida en el cuello. Le tengo dos noticias, una buena y una mala. La buena es que le voy a dar dos alternativas. La mala es que tiene que tomar una decisión inmediatamente. ¿Con quién hablo? O usted me recibe $100,000 mensuales a partir de hoy para brindarle toda la protección necesaria al cartel de Medellín y que se mantengan fuera de problemas con la ley, o yo le mato a usted el papá, la mamá, los tíos, a su esposa María, al niño Santiago, a la niña Pilar, mejor dicho, hasta su abuelita. Y si su abuelita ya está muerta, yo se la desentierro y se la vuelvo a matar. Bueno, ya, ¿me está amenazando? No, señor, esto no es ninguna amenaza, coronel Pedregal, porque las amenazas son cosas que uno promete, que uno dice y que uno no hace. Esta es una notificación oficial. Aquí nos vemos. Pues resulta que más o menos así, no tan exagerado, pero más o menos así se comportó como Jason Jiménez. Yo lo vi como muy soberbio. A ver, los seres humanos todos tenemos el derecho, primero, a equivocarnos, segundo, a tener ese momento como de fama inflada, porque inclusive a los que no somos famosos nos ha pasado, tercero, a tener esos momentos de soberbia, y cuarto, y pueden haber muchos más,
a tener también los momentos de humildad, como los que mostró el hombre después, de que supo que se había equivocado, que las palabras eran un poquito fuertes, sobre todo si él dice, por ejemplo, eso en Dinamarca, bueno, allí venga, pero en un país como este, que es un país lleno de violencia y lleno de sangre, la verdad que son cosas que inclusive ya ninguna persona que sea influencia para los demás debería decir. Y voy a darle la bienvenida a Zairita y de una vez que entre opinando del tema de Jason. Zairita, hola, buenos días, ¿cómo estás? Hola, Jader, claro que sí, vea, yo pues la verdad es que ya ustedes me habían enviado todo el material del programa y cuando vi este video realmente me quedé sorprendida. Un personaje público, una persona que la gente, como él mismo lo dice, ama y quiere tanto, pues salir como con este tipo de comentarios, a mí sí la verdad me genera muchas dudas realmente él en qué anda o en qué está, porque pues normalmente una persona no hace esas aseveraciones o esas afirmaciones y menos en público. Yo creo que él se tiene que cuidar bastante de eso, pero como dices tú, es un ser humano a la final. Bueno, se lo perdonamos. Y oiga, le cuento. Oh, y el mismo Zairita, y ya como para terminar, o sea, quien va a pagar los platos rotos es el mismo. Claro. O sea, porque yo he visto, por ejemplo, en redes sociales, sobre todo en Twitter, que es tan fuerte, Twitter es una red social sin filtros. Entonces ahí, por ejemplo, le han dado demasiado duro. Entonces, por ejemplo, escribían cosas como, Jason, yo no te quiero, me vas a mandar a matar. ¿Cierto? Como cosas así. Entonces, o en mi casa no te es correcto, en mi casa no te escuchamos, ni siquiera sabemos quién es. Entonces empezaron un montón de los que tú llamas, yo los digo en español, tú los dices en inglés, los haters. ¿Cómo se dices tú? Haters. Los haters. Entonces los haters empezaron a darle duro y los que no eran haters, pues además que aparecieron y estuvieron ahí siempre, ¿cierto? Aprovechando obviamente el momento, porque todo esto viral, Zairita, ¿sirve para qué? Para él mismo, obviamente, meterse en un problema muy grande que es de aclaraciones, de redes sociales, y para que los que aprovechan esa parte también como que el algoritmo los arrastre. Entonces, mucha gente se mete ahí y empiezan a opinar. Realmente, pues él mismo sabe que se equivocó. Él mandó un mensaje como a las 2 de la mañana estando en España. Eran como las 2. Él dice, seguro la esposa por la noche le dijo, Jason, ¿qué te pasó? No estuvo bien eso. Jason, no, pues que él sabe que no estuvo bien. Es como cuando, a mí no es parecido, pero a mí me va muy sorprendido, por ejemplo, cuando, ¿te acuerdas de una canción que sacó J Balvin que se llamaba Perra? Sí, sí. El video era como unas mujeres arrastrándose como con una cadena. Mucha controversia. Que a mí me pareció muy teso, Zairita, porque una de las anécdotas que tiene eso es que la mamá inmediatamente lo llamó. Yo no sé si la mamá no conocía el proyecto de antes o no le habían mostrado como el piloto, pero la mamá lo llamó y le dijo, José, dilas que eso no está bien, ¿cómo vas a sacar venga, le doy correa. Ajá. Entonces, para que vean. Mira, Zairita. Tenemos, ay, mire cómo es de cizañero el máster. Si me tocan, ya él está pendiente el máster ahí, claro, pero está cizañero el máster para que vea. Eso es como en las noticias que ahí mismo ponen el titular. Ahorita, tema del día y es, me acuerdo estamos hablando de todas esas cosas que de pronto en algún tiempo usábamos. Yo estuve aquí hablando obviamente de los carteros, hablé y eso me surgió ayer porque es que en una emisora estaban hablando del directorio telefónico. ¿Usted le tocó el directorio telefónico? Claro. Yo tenía un amigo que aparecía ahí en el directorio telefónico. Oiga, pero las bromas que hicimos en la edad de nosotros con los directorios telefónicos fueron las mejores. O sea, uno cogía el directorio de la A a la Z para coger teléfono por teléfono y apellido por apellido para poder llamar a las casas a hacer bromas. ¿A usted no le tocó eso? Claro que sí. Oiga, pero hablando de eso, del tema del día, pues yo me acuerdo también de los juegos de la infancia de antes. Realmente eran juegos muy lúdicos, por decirlo así, porque pues, teníamos la oportunidad de jugar en la calle, de montarnos a los árboles, de socializar, que realmente hoy en día los niños ya, pues lamentablemente, o no sé si afortunadamente, porque es que es como un amor-odio que tengo ahí con el tema de la infancia de ahora y es, son niños muy inteligentes, muy adelantados, tienen un chip súper adelantado en todo esto del tema de la tecnología, de todas las cosas virtuales, pero son niños muy antisociales. Entonces realmente uno dice, bueno, ¿qué era mejor, lo de antes o lo de ahora? No, mira, Zaira, yo digo que como siempre hemos dicho aquí en Tu Punto de Encuentro, inclusive los martes, que es de mente, cuerpo y salud, ejercicio y todas esas cosas, pues siempre hemos, digamos, promulgado que el centro, digamos, o estar como en el centro de las cosas, es no irse como a los extremos. A mí me parece que si hubiese hoy en día la combinación de las dos, sería la generación ideal, ¿cierto? Sí. Porque cuando lo llaman de cristal es sencillamente por eso, uno entraba a la casa todos los días, o sea, no era que la mayoría y que muchos de los que nos están viendo, que digamos son vía guardia como nosotros, que nos digan, vea, raspados en la rodilla, ¿cierto? Con 2 o 3 quemonazos porque jugábamos ponchado. Sí. Y eso lo quemonaban a uno muy duro. Los que jugábamos en la calle nos tocó, yo le voy a decir una cosa y de pronto voy a hacerme, yo crecí
por la cuadra o crecí por el barrio de Juan Pablo Ángel, el jugador que hoy en día es tan famoso, que tiene inclusive un hijo. Yo era amigo de él en esa época y comprábamos una pelota de carey, se llamaba así, carey, que no era era como un plástico pero duro. Vea, Zaira, eso pegaba de una manera y ese hombre desde que estaba pequeño le pegaba unos juguetazos durísimos al balón, entonces a uno le tocaba recibir mucho, ¿sí me entiende? Muchos balonazos y era una pelota muy bacana con la que jugábamos, entonces hoy en día eso no existe, pelotas de carey no existen. A nosotros nos tocó, por ejemplo, las canchas totalmente embarradas, llenas de polvo cuando no llovía o llenas de un barro impresionante cuando llovía, entonces nos llegaba a la casa o empolvado y la mamá le echaba cantaleta o embarrado cuando llovía. Hoy en día son sintéticas. La mayoría, ¿cierto? Ya se ven muy poquiticas. Es correcto, ya se ven muy poquitas. Entonces, digamos que en eso sí, yo digo que si hubiese podido tener, o si hubiesen podido tener la combinación de las dos, esa generación hubiera tenido la habilidad de lo que tú dices, obviamente de todo lo que nos ha ganado la tecnología hasta ahora, pero también la destreza, esa picardía, esa malicia que teníamos los de ahora antes, cuando obviamente salíamos a la calle a Era jugar. delicioso, realmente. ¿Qué otra cosa extraña? ¿O qué otra cosa me acuerdo de qué más? Bueno, me acuerdo de cuando en el colegio, también eso es otra cosa que yo creo que se ha perdido un poquito y es que éramos muy emprendedores y vendíamos cuánta cosa se nos pasaba por la mente. La verdad, yo por ejemplo llegué a vender mini cigüí, intercambiaba caramelos. Bueno, yo creo que los niños intercambian todavía sus caramelos. Yo creería, Zaira, que ahí sí de pronto le va a hacer le va a hacer un aporte. Digamos que yo creo que hoy en día hay más emprendimiento. ¿Será? Solo que son diferentes. A nosotros nos tocaba ir a puerta a puerta. Mire, tía, me va a comprar el más orgánico. Es correcto. Sí, el puerta a puerta, el cobio, el mini cigüí, ¿cierto? Hacía uno cosas como esas que realmente era lo que uno hacía para vender. Había la cosecha, por ejemplo, en otros tiempos, esa cosecha de mangos, porque había muchos palos de mango en la calle, entonces uno lo podía sacar, ¿cierto? No te regañaban, uno tumbaba sus manguitos, los pelaba y era ese mango botapepa que llamamos. Botafruta. El botafruta, sí. Entonces usted llegaba y lo pelaba, manguito, y también le hacía la plata a eso, le hacía la plata al mango biche. Entonces digamos que, pero sí eran diferentes los emprendimientos, eran muy diferentes. Pues obviamente eran muy diferentes porque hoy en día, pues, yo creo que hoy en día Cofio casi nadie te compra, ¿ok? Ajá. No, yo no, pues, no sé, porque realmente, pues, era en la época de colegio, yo sí llegué a vender bastantes cosas. Incluso, pues, entre una de mis anécdotas, yo no sé, yo creo que lo más bonito de los niños, y pues que eso obviamente son los de ahora y los de antes, yo de niña hacía cuadritos y creía que eran unas obras de arte y esos eran mis regalos para mi mamá y mi abuela. Así es. Mire, Zaira, me acuerdo y eso nunca se me va a borrar de la mente, por ahí hay 1, 2, 3 carros que de pronto todavía tienen eso, pero lo tienen como lujo, y es que uno se montaba, los taxis eran muy grandes, ¿cierto? Eran de esos Dodge Dart grandísimos, todos eran negros en esa época, o sea, taxis, sí. No había taxis de colores, sí. Todos eran negros. O amarillo. No, primero, o sea, los negros, estoy hablando, porque mire lo que le voy a hablar, le voy a hablar de los negros, ¿cierto? Lo que fue negros, porque después cambió al color amarillo. Pero ¿cómo le parece que usted se montaba? Adelante podían montarse inclusive 2. ¿Cómo sería de las lanchas esas de los Dodge Dart? Sí, que era como claro, las sillas son así largas. Es correcto. Silla individual. Y la mayoría de esos carros, mira, ahí nos está mostrando el directorio telefónico del máster que está muy bacano hoy. ¿Cómo le parece que en esos carros, Zairita, los cambios, la mayoría no iban aquí abajo, sino que los cambios iban arriba? Entonces, como iban arriba, no quedaba, pues no podía, ese espacio quedaba abajo más libre. Entonces las bolas, miren, las bolas de cristal que ya vamos a hablar de ellas. Entonces usted se montaba. Las canicas, ¿no? Y resulta que lo que había, que me parecía muy bacano, era un taxímetro grande en donde ellos bajaban una palanca así y él empezaba a contar. Los números iban pasando, iban contando. Nunca se me va a olvidar de ese taxímetro tan bacano, porque después ya vino el electrónico, ¿cierto? Sí. Y ahí nos mostraba, por ejemplo, también las canicas que obviamente usted salía con su bolsa, las bogotanas eran las más apetecidas, porque hay unas de cristal muy bacanas, pero las bogotanas eran esas blancas, bonitas, y llegaron después unas grandes, ¿cierto? Que se me olvida el nombre en este momento, pero les decíamos de otra manera, y claro, usted era a jugar sus canicas, a ver quién era el que tenía más, y salía unos manes con una puntería y unas bolsadas, Zairita. Mejor dicho, eso era muy bacano. Mire, en Viernes de Recocha, pues les tenemos también. Hemos venido porque a la gente le ha gustado como esta parte y es esas preguntas realmente, Zairita, que tienen respuesta como muy ambigua, ¿no? Uno a veces se pregunta muchas cosas. Mire, la semana pasada veíamos una y es que es verdad, y si una palabra está escrita mal en el diccionario, entonces uno ¿dónde la busca? No, cosas como esas, cosas como esas. Entonces aquí está esas preguntas que la verdad muchas veces no tienen ni respuesta. Aquí nos vemos.
sin respuesta lógica que no te dejarán dormir tranquilo. Parte 1. ¿Quién dijo que el dedo del medio era malo? ¿De dónde sale la pintura blanca? ¿Una persona de 18 puede adoptar a alguien de 17? ¿Un policía corrupto es un criminal encubierto? ¿Con qué le pagaron al que inventó la moneda? ¿Dormirse a las 4 de la mañana es tarde o temprano? Si fabrican agua en polvo, ¿cómo la prepararían? ¿Por qué en la película Cars hay aceras? ¿Por qué los soldados de Star Wars tienen mucha armadura y mueren de un tiro? ¿Las compañías de tabaco matan a sus mejores clientes? ¿Quién cierra la puerta del autobús cuando se van? Preguntas sin respuesta lógica que no te dejarán dormir tranquilo. Parte 2. ¿Sabías que no podemos hablar cuando respiramos por la nariz? ¿Dónde van las fotos cuando las borramos? ¿Un libro de cómo salvar a los árboles sería tonto? ¿La piscina del Titanic sigue llena? Si matar es malo, ¿por qué matamos a los que matan? ¿La persona más vieja del mundo rompe récords cada segundo? ¿Los espejos se rompen o solo se multiplican? Aquí nos vemos. Bueno, y de todo esto un poquito, oiga, y siguiendo y continuando con el tema del día, hay algo que realmente de aquellas épocas, y yo realmente lo extraño, y es que no existía tanto el tema de la globalización, y al no existir el tema de la globalización, digamos que por acá en estos países no éramos tan consumistas, y pues la moda era solo una, realmente no había ese afán de estar actualizándose en aparaticos, de estar actualizándose en los últimos audífonos, en el último... Había una o dos cositas y el que las podía pues tener realmente, pues a mí humildemente, por ejemplo, me regalaron el Atari. Lo pedí 2 años hasta que por fin me lo trajo el niño Dios, y eso es una de las cosas que recuerdo y digo, uy, tuve mi Atari y me lo disfruté y me lo soñé por muchos años, porque es que, pues, si fuese hoy en día, el Atari me hubiera durado 6 meses y al año yo ya estaba, o menos del año, yo ya estaba pidiendo el nuevo que salió. En esa época no era así. En esa época no era así. Por eso digamos que los aparatos electrónicos o inclusive muy tecnológicos se disfrutaban tanto. Mira, pasó un tiempo grande, ¿te acuerdas del Betamax, cierto? Claro, sí. Del Betamax, que era obviamente un cassette, y después el VH, ese es el cofio, mírelo, ahí nos lo está poniendo el máster. Ese es el cofio. Que sencillamente, ¿qué es cofio? Para los que de pronto, arroz y azúcar. Arroz tostado y se mezcla con azúcar y eso es deli. Me voy a hacer cofio. Vamos a hacer cofio en estos días para traer. Cofio, para hacer. Mire, obviamente de la época del Betamax al VHS pasó un tiempo, ¿cierto? De las cámaras, por ejemplo, que hoy en día tenemos tantas, pero que las tenemos inclusive desde un celular, que las tenemos desde diferentes móviles que podemos de pronto, y que son muy portátiles. Antes empezaron a haber unas muy grandes que por ahí algunas series, obviamente, de épocas pasadas se pueden ver. Entonces, y que uno decía, ¿quién va a filmar? ¿Va a filmar usted? Mucho cuidado con la cámara, porque eso era sagrado. Sí. Cuando se empezaron a hacer más pequeñas, una camarita de esas valía mucha plata. Y mejor dicho, el tío que la tenía, en mi caso... el tío o el papá, pues, pero eso totalmente. no la tocaba ni la mamá. En mi caso, mi tío Horacio tenía esas cámaras y era el que siempre como que adquiría la tecnología, lo mismo con los equipos de sonido. El tío rico. Sí, el tío rico. Entonces, tenía todo y era muy, obviamente, muy quisquilloso con todo lo que era la tecnología, porque el valor era muy grande, ¿no? Y hay donde tocaran una camarita de esas porque se vela el rollo, y ahí sí, chao fotos. No me pregunten por qué, pero me acuerdo de una moda que tuvo Medellín, no sé si en otros países del país la hubo, y era que nosotros en los zapatos nos poníamos unas sombreras. ¿A usted le tocó eso o no? Ay, no, por bueno, Dios. En los zapatos nos poníamos unas sombreras. Otros nos poníamos, digamos, muchas medias. Entonces cogíamos las medias, las doblábamos, y encima de esa media que doblábamos nos poníamos la media original. Y el zapato quedaba con un morro por ahí así. ¿Por qué? No me pregunte. Era la moda. Se veía muy bacano. Era la moda. Y también pasó a usarse hombreras para las camisetas. Las usaban las damas, ¿cierto? En esa época, pero también las usaban los hombres. No, pero esa moda volvió y está muy en tendencia ahora para las mujeres. Y fuera de eso, salió un pantalón por allá en esa época, no es como ahora que todos son slim, salió un pantalón por allá en esa época que se llamaba el stretch. El stretch. Ay, el stretch. Pero resulta que no le podían dar la apariencia de que el blue jean quedara liso, pero con licra, sino que era como con unas arruguitas, ¿cierto? Currugadito. Cuando la muchacha sí se lo ponía, quedaba como craqueladito, pero obviamente, mejor dicho, cualquier persona se podía meter ahí, Zairita. Eso era una cosa impresionante. Pero la tendencia de eso después pasó a algunos hombres que eran muy arriesgados en esa época y lo usaban también. Sí, claro, lo usaron los hombres y las mujeres. Los hombres los usaban con camisa de chaliz. Ajá. o sea, de fría, ¿cierto? Si no estoy mal. Y pues le digo que yo estaba muy chiquita y me acuerdo que
si usted tenía un stretch, usted tenía que tener familia o vivir con alguien, porque usted ni se lo quitaba ni se lo ponía solo. Eso era imposible. Y con bolsas y todo tenían que pin, así. Y era así, y porque en todo caso daba elongación, pero ahí se metía muchas personas. Pero también, como la bota se usó tan tubo, había que ponerle cierres a los pantalones abajo para uno poder usar la bota bien tubo. Sobre todo en el caso de los hombres. A mí me pasaba y es verdad lo que dice Zaira. Inclusive teniendo cierre, a mí me tocaba ponerme primero una bolsa para poder meter el pie. Y mire, usted que también está como en la industria de la moda un poco y todo esto, yo creo que la moda siempre es cíclica, la moda vuelve, lo que pasa es que ya vuelve con más tecnología en las telas, en una cantidad de cosas, la maquinaria ya es diferente, entonces ya como que nos queda mucho más fácil poder utilizarla, ya no nos toca ponerlos en los tenis, como decía usted, cantidad de almohadas o de cosas para que se vean de cierta manera, sino que ya los tenis vienen listos. Ah, sí, no, por ejemplo, hay una marca por ahí que en este momento los está sacando totalmente exagerados, son muy grandes, ¿cierto? Sí. Y ya vienen, digamos, exagerando algunas otras cosas. Eso era lo que nosotros vivíamos, es lo que está hoy en día en el presente, pero mire que las modas, al ser cíclicas, pues pueden ser que la tendencia sea la misma, pero se presenta de maneras muy diferentes, ¿cierto? Porque ya, por ejemplo, esos que llaman chunkies, creo que se llama la moda de los zapatos tan grandetotos, entonces los volvimos a tener, ya no hay que exagerarlos como nosotros, pero ya vienen exagerados. Pero hay marcas que hoy en día son muy especialistas, sobre todo en sacar cosas que impacten bastante. A mí me parece muy raro lo de los Adidas, no sé si tú los has visto, que vienen unos Adidas que son como una caja de cartón. Entonces yo me imagino, yo tengo unos Balenciaga que son muy grandes en la suela, tú me los has visto, son incómodos, me los pongo poco porque realmente cuando los compré no pensaba que me iban a incomodar tanto al caminar, porque uno se pisa como con el otro, porque la suela atrás es muy grande. En este caso yo no me compraría nunca esos Adidas, porque la verdad, uno andar como con una caja de cartón en el pie. Zairita. La comodidad. No, o por ahí dicen que la moda no incomoda. No, pero sí es hay veces aburrido realmente. Es hay veces aburrido, sobre todo cuando se torna maluquito, porque uno en ocasiones piensa que el zapato es muy cómodo y realmente no lo es tanto. Sí. Realmente no lo es tanto. Oiga, otro me acuerdo de los diciembres de antes. Realmente, pues por lo menos acá en Colombia, los diciembres de antes eran totalmente diferentes, se cerraban todas las cuadras, que eso pues para los pocos que lograban tener carro en esa época, porque realmente no habían muchos carros en ese momento, sí, o sea, realmente el que tenía carro tenía muy buen poder adquisitivo, no es como ahora que no cabemos. Y era incómodo porque todas las calles estaban cerradas, entonces no había por dónde transitar en carro. Pero realmente era algo muy bonito porque las familias eran muy unidas y yo creo que se ha perdido bastante eso. Las ancochadas, bueno, digo las marranadas no en el concepto del maltrato animal, sacando esa parte del maltrato animal, pero sí se sentía como más unión familiar y por ende pues como en las ciudades de acá, sobre todo de Colombia, se sentía bastante la Navidad. Mire, me acuerdo para la programación de televisión, una película extranjera era una cosa soñada. O sea, por allá los fines de semana, después de las 9 de la noche, le ponían a usted una peliculita extranjera que usted podía de pronto ver, de esa de vaqueros, ¿sí me entiende? Usted se sentía feliz. No es como hoy en día que tenemos programación infinita donde queramos, podemos ver de todo, no, en esa época. Y la mayoría del contenido que venía, por ejemplo, las novelas, venían muchas de dos partes, o de Venezuela o de México, ¿cierto? Sí. Entonces Los ricos también lloran, Cara sucia, Topacio, que era venezolana, sí. Bueno, infinidades de novelas, ¿cierto? Y casi la mayoría de la programación venía de afuera. Cuando Colombia obviamente también producía novelas, ¿cierto? Tú y yo, novelas que eran muy viejas, de Las Hinojosas, que fueron en su tiempo, digamos, muy revolucionarias, porque empezaron a ver los desnudos, como un poquito de lesbianismo, ¿sí me entiende? Pero es que Colombia se empezó a poner, digamos, o a fortalecer más o menos en los 90 con el tema de grandes producciones que se empezaron a vender afuera y derrocó Venezuela, derrocó México y las producciones colombianas hoy en día yo creo que son de las mejores. Totalmente. Hablando en series y bueno, hablando de series y hablando de telenovelas, que ahora las telenovelas las venden como series. Es que ya digamos que después de una época, yo me imagino que como terminando los 80, ya la televisión colombiana se había tomado casi que toda la programación y antes éramos nosotros los que vendíamos novelas y ya se empezaron a dejar de ver muy poco, pues obviamente, y a mí me ha sorprendido, Zairita, es que mire, esos son los Victorinos, que también nos tocaron, eso sí era como una especie de serie, sí, ¿se acuerdan los Victorinos? Eso era una serie muy famosa también, porque en todo caso entraban como Rodrigo un ámbito... Rodrigo D. El de acá, obviamente es Meneses, que hacía Rodrigo de No Futuro. Ese sí no sé quién es la verdad, no sé quién es ese ahí. Vea, mire esas modas y que son cíclicas. Ah, bueno, sí, mire, son cíclicas. La bota campana. La bota campana que digamos no ha entrado en su furor de nuevo después de que desapareció,
pero sí la bota ancha como tal, no tan campana, pero sí lo que llamamos recta y también... No, y para también las ancha. mujeres sí, campana, de Zaira, hecho está en tendencia. lo que siempre he preguntado es por qué en esa época todos eran flacos. ¿Usted no ha visto? La O sea, gente- una foto de los 70, donde no hay una persona gorda, era porque era muy desordenado. No, Tenía vea. que ser supremamente desordenado, A ver, pero... yo no sé si a usted le pasó, pero este tema yo lo he conversado con mucha gente y creo que en esa época había más austeridad que hoy en día. Hoy en día la gente se cree más No, rica. yo creo o que la alimentación tenía mucho que ver. Era una alimentación totalmente sana. Más orgánica. Sí, muy saludable. Puede Miren, ser. nosotros nos vamos a ir al último corte de comerciales, pero al regreso les tengo una invitación ahorita porque los viernes y les voy a dar algunas recomendaciones de lo que yo he podido ver y juzgar, digamos, dentro de las plataformas digitales. En Netflix hay una serie muy buena, ahorita se las voy a recomendar, pero también les voy a decir de qué se trata más o menos porque hay cosas que son muy serias para ver o otras cosas que son más relajadas como para uno divertirse. Mejor dicho, no se muevan que ya regresamos. Ya venimos. Aquí nos vemos. Soy Diva Lizette Cash, periodista y presentadora de La Voz de América. Ir más allá de la noticia, escuchar las voces de las minorías y de las comunidades más vulnerables para informar sobre sus necesidades y logros es mi pasión. Desde Washington, visibilizar la diversidad étnica de Estados Unidos y de la comunidad hispana es parte de una pasión que compartimos en La Voz de América, donde la prensa libre importa. Bueno, y quiero que vean esto, cómo queda el crudo inclusive impregnado, pegado a la piel. Esto es algo imposible de quitar. En un puesto de policía, cuántos habían, cuándo eran los relevos. Fuego en el área. Drogadicción es la culpa del asesinato y también la corrupción. Lastimosamente, la comunidad no nos dejó pasar los elementos que traemos para los niños. ¿Te preocupa el tema de las deudas? ¿No sabes qué vas a hacer respecto de las obligaciones que tienes pendientes? ¿Crees que vas a entrar en cesación de pagos? ¿Te preocupa una posible demanda? ¿Te preocupa un posible embargo? ¿O un proceso hipotecario por la casa que estás pagando actualmente? ¿Quieres resolver todas esas inquietudes? ¿Quieres saber cómo salir de deudas de la manera más fácil, eficaz y recibir tips legales sobre lo mismo? Pues cada semana a través de CNC Medellín vamos a estar con nuestro programa Tu Deuda, Nuestra Solución. Aquí nos vemos. Y regresamos a tu punto de encuentro, Zairis. Mire, me acuerdo de esas épocas también, ¿cierto? Que le tocaba a uno, y es que las vacaciones eran algo muy fijo. Ahora, digamos que son mucho más largas. Acuérdense que las vacaciones de nosotros eran solamente a mitad de año. Al final de año salíamos cuando habían paros, que en esa época habían muchos paros, entonces uno salía como en diciembre, por allá, normalmente. Y entraba muy rápido como en enero, ¿cierto? Eso eran los primeros días de enero, pues por allá, póngale, pero nunca en febrero ni nada, siempre se entraba como muy rápido. Ahora no, ahora le anexaron por allá otra semanita más como por los lados de octubre, ¿cierto? Ve uno. Y digamos que en muchas ocasiones que no hay clase por esto, que no hay clase por esto. Nosotros para acabar clase se necesitaba, la verdad se estudiaba demasiado. Sí. Y fuera de eso, con jornadas larguitas, y fuera de eso, con recargos, digamos, estudiantiles o, digamos, de temas muy fuertes, porque las tareas eran, se mantenía cargado, realmente.
Zairita, ¿me acuerdo de qué? Me acuerdo de la máquina de escribir, oiga, uno pasando trabajos a máquina de escribir y no se equivoque, porque no podía equivocarse. Si usted se equivocaba, tocaba coger liquid paper y muchas veces le decían... Pues liquid paper, usted ya está hablando de la tecnología. Sí. Antes, cuando no había liquid paper, Era usted un llegaba... horror, Mire, horrible. usted cogía la cosita, porque mucha gente no la va a conocer. Usted cogía la cosita y la subía, y había un borrador de tinta, ¿cierto? Entonces usted borraba ahí, pero le quedaba el manchón. Y devuelva la cosa en donde le quedara para que la eléctrica cayera en el mismo lugar. Eso era un boleo. Oiga, pero ese borrador de tinta era una cosa terrible porque usted tenía que como mojarlo con las babitas. O sea, esa era la tecnología de esa época, mojaba su borrador con la babita, borraba y, ay Dios mío, cuide que no se le rompa la hoja. No, y vuelvo y le digo que la letra le cayera otra vez en el mismo punto. Ay, Era una odisea, no, Zairita. uno se quedaba 10 años haciendo un trabajo, realmente era muy complejo, nos tocó duro, oiga, y sin internet. Eso, las bibliotecas eran las tías. Yo me acuerdo que todas mis tías eran maestras, entonces cuando era el trabajo de español, a la profe de español, cuando era el de inglés, a la profe de inglés. Mejor dicho, tocaba así, o biblioteca. A la profe de inglés que ayer me escribió por el WhatsApp, porque un amigo personal, Johnny Mejía, que cumplió años ayer y pues obviamente es el amigo mío del alma, ¿cierto? Entonces estábamos compartiendo, ella está en un grupo ahí donde estamos todos los excompañeros de lo que era la clase del 11B. ¿Y cómo le parece que me escribió? Yo no la quería mucho. Entonces yo le dije, como alumno, le escribí ayer el mensaje, como alumno nunca te quise, pero como alumno sí te quiero hoy en día un poquito, hoy en día me cae bien. Lo que pasa es que me cae bien, ¿sabe por qué? Porque no la veo tanto. Mire, esto es una recomendación que les voy a dar y es que en Netflix obviamente hay miles de series, hay un montón de películas, pero los televidentes podemos tener la posibilidad de escoger como mucho contenido. Esta serie la vi con mi hijo y es una serie muy fresca, es una serie divertida. No vayan a creer que está realizada para que usted, mejor dicho, esté buscando como la perfección. No, es una serie fresca, a los que les gusta el contenido divertido, que los entretiene. Se trata como de encontrar un tesoro, ¿cierto? Y digamos que tiene un ingrediente principal que a mí me gusta mucho dentro de las series. ¿Usted sabe cuál es? ¿Cuál será? Esther Espósito. Aquí está, Bandidos en Netflix. La producción no me muestra Esther Espósito, si ya le iban a mostrar. Eso era lo principal de la serie. Es una serie muy divertida, aquí me estaban preguntando si es una serie divertida, te engancha, es bacana, tiene, digamos, buena trama. La idea es como buscar un tesoro, ¿cierto? Sí. Todos quieren como unirse a buscar un tesoro, pero véanse la que es muy, muy, muy divertida, la verdad. Es una serie muy bacana. Ahí les estuve recomendando también Replay, que ya es una serie totalmente diferente, si es una serie un poquito más lenta. Es para los que nos gusta, digamos, otro tipo de... Lo que pasa es que en el caso mío veo como de todo, ¿cierto? De todo un pero esta es como que uno se la quiere ver con el hijo, quiere compartir un rato. Sí, es una serie muy bacana. Y como les digo, es Esther Espósito, que para mí es una actriz, sobre todo porque es muy profesional. Claro. Por eso que me gusta a mí. Sí, ya le vi la carita, mire, se iluminaron esos ojos. Zairita, obviamente me acuerdo de, ya eso sí no existe y no han vuelto. Creí que en algún momento de pronto se podían usar, pero los bailes de garaje. No han vuelto, no existen. Sí, ya estamos conectados. Estamos conectados. Soy como la nena, conectadísimo. Bueno, entonces vámonos para uno. Era una época en donde, mejor dicho, la oscuridad, ahí nos están mostrando también. Ah, bueno, los yoyos. Los yoyos coleccionables. Los yoyos, una locura. Y algunos salieron después, ya les voy a hablar del baile de garaje, salieron con luces Zairita, y eso era lo máximo. Lo máximo, solo los cassettes. Muchos muchachos de hoy en día no saben qué son los cassettes. Esos eran los disquetes. Ajá, los disquetes para los... Cuando uno iba y aprendía DOS. Esa era la memoria. Sí. Digamos, para que no se le... Si se le borra en el disco duro, usted tenía su disquete y ahí estaba la información. Ahí guardado está la información y usted aprendía... El primer programa que yo aprendí era DOS, que era como en verde con unas letricas, que era lo más parecido a una máquina de escribir. Oiga, a usted, no sé si usted tiene esta misma percepción, que es algo que yo digo, bueno, ha mejorado con los años, gracias a Dios, y también por lo que hablábamos ahorita del tema de la globalización, que ahora todo el mundo viaja, ahora el internet, entonces hay que saber una cantidad de idiomas, es obligatorio, pero en la época de atrás, digamos de los 90s, 80s y peor atrás, la clase de inglés en los colegios era una sola vez a la semana. Y era una clase que solamente le enseñaban a uno prácticamente en todo el año el Padre Nuestro y a saludar y ya está. Entonces creo que en esa parte hemos evolucionado y hemos mejorado un poco porque siento que hoy en día tener una segunda o una tercera lengua es, mejor dicho, indispensable, primordial y los colegios en esto... ¿Cuántas tiene nena?
Ah, no, la nena tiene múltiples Mire, lenguas, no me dejó terminar lo chismosa. de la fiesta de garaje. Entonces, normalmente eran garajes, obviamente, oscurísimos. Oscurísimos. Nadie se veía con nadie. Entonces, usted llegaba con su pareja y no eran sino baladas. Y de ahí para adelante no se sentía sino chupe chicle, ¿cierto? De besos como un berraco toda la noche. Y ahí había de todo, mejor dicho. Pero eran, digamos que, noches muy bacanas que vivía uno. Inclusive, le voy a decir una cosa, ¿no? Los bailes de garaje no tenían que ser ni siquiera en la noche. O sea, porque a muchos no nos dejaban salir después de cierta hora, entonces se hacían el día. Pero ¿qué problema había? Eso se apagaba todo y eso quedaba totalmente oscuro. Ahí no había ningún problema. No había que pagar, o sí se pagaba cover. Bueno, yo lo pregunto porque sí sé de los bailes de garaje. Algunos cobraban alguna cosita y otros no. Otros no. ¿Se acuerdan de qué más? Oye, y me contaron, porque en serio tenía... ¿le contaron? No, yo veía los bailes de garaje que hacían ¿A usted no le tocaron los bailes de garaje? No, señor. Como que no, Zaira. ¿Sabe qué me tocó a mí? Y lo voy a traer a colación, pues aprovechar que estamos hablando de este tema. Las minitecas que se hacían en esa época, se reunían muchos colegios de la ciudad y se repartían volanticos. Entonces se llevaban que a la UPB, que al Calasanz, que al San Ignacio. Y como, oiga, buenos para convocar gente. Sí, claro. Y se hacían las minitecas y las pogotecas. Ahí empecé yo mi vida, digamos, de vida nocturna, pero no me tocó... Se hacía en las integraciones del colegio, cuando salíamos algunos amigos, salíamos de algunas integraciones, en alguna casa de algún compañero, hacíamos un líquido que se llamaba, o un licor que se llamaba Chamberlain, ¿cierto? Que no era más sino untar alcohol de ese normal que venden, destilarlo, echarle, bueno, esta gaseosa podía ser cola, o podía, ¿sí me entiendes? Tenía que ser de la roja y leche. Y eso era delicioso. Mire los celulares ahí. Ay, oiga, los primeros celulares que llegaron por las acá. panelitas que nos tocaron. Ahí está el Motorola, que fue muy famoso. Carísimo. Sí. Cómo era de caro tener celular y cómo era de caro y de costoso sostenerlo, porque un minuto valía un infierno de plata. A todos ustedes, muchas gracias por habernos acompañado hoy en Tu Punto de Encuentro. Recuerden que hoy es Tu Punto de Encuentro viernes de recocha. Zairita, ¿qué fue lo que le pasó? ¿Qué hubo por allá? Bueno, les cuento que hubo un accidente bien grave en la avenida regional acá en la ciudad de Medellín. Pues no estoy actualizada porque realmente esto pasó hace unos segundos. Ustedes saben que no es nosotros. Pero tenía cinta amarilla y todo. Sí, claro, cerraron toda la avenida regional, la calzada izquierda, ¿cierto? Claro que sí, lo más seguro es que hubo. Y cuando pasé por ahí, vi como unos 3 carros y unas 3 motos, creo que fue un choque múltiple, un accidente múltiple, qué lamentable. Así que, mensaje para todos ustedes, más precaución, de los afanes no queda sino el cansancio, cuidémonos y más conciencia vial. Vive hoy como si fueras a morir mañana. Este es Tu Punto de Encuentro. Nos volvemos a reencontrar el lunes. La nena confirmó como que va a volver. Vamos a mirar a ver. Este es Tu Punto de Encuentro. El encuentro que tienen ustedes con nosotros para contarles de todo. Chao, chao. Nos vemos. Chao. Nos vemos. Tu lugar, lo mejor.